Ustedes ven, qué pena. A mí me sale la pantalla en negro. Dice ahorita, ya me ha empezado la función de compartir pantalla, pero no sale nada. Sí, Gracias, Jamie. Bueno, vamos a iniciar este módulo con la definición de qué es TCU, ¿verdad? Es importante como retomarlo. Esta definición está estipulada en el reglamento, ¿verdad? En el artículo 2 y hablamos de que es una actividad de acción social que vincula a grupos y comunidades vulnerables con la población estudiantil que cursan plan de estudios en la Universidad de Costa Rica, cuyo propósito es contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita. Esta experiencia, ¿verdad? Es interdisciplinaria y es parte de la formación integral de la población estudiantil que responde a los principios y propósitos establecidos en el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, fundamentados en la ética y el respeto a los derechos humanos. Y bueno, también es un requisito para graduación. Entonces, a partir de esto, es importante, como mencionamos, hacer una reflexión sobre con quién nos vamos a vincular, ¿verdad? A veces pasa como que nos queremos vincular con alguna organización o con alguna otra institución, ¿verdad? Entonces siempre pensando hacia con quién nos vamos, pues a vincular y que sea, digamos, a las poblaciones más vulnerables. Pasa mucho y eso es importante que a veces, más que todo cuando son instituciones públicas, a veces no voy a generalizar, pero a veces se tiende a creer, ¿verdad? Como que los estudiantes vienen a llenar algún vacío institucional o pueden asumir labores que les corresponden a un profesional, por ejemplo, que debería asumirlos de la institución, ¿verdad? Entonces, recordar que eso por ahí no está bien. Igualmente recordarles que el TCU tiene un protocolo de trabajo de ética con comunidad. Creo que se los enviamos dentro de los documentos que les enviamos por correo electrónico, ¿verdad? Entonces, por ahí siempre es importante revisar con quién y para qué nos vinculamos. De hecho, siempre desde la sección recomendamos a las y los docentes crear como algún tipo de criterio, ¿verdad? Más que todo porque, bueno, y nos pasa mucho también a los asesores que nos llegan correos como de alguna institución, alguna asociación de desarrollo, ¿verdad? Es que necesito algún grupo de estudiantes que nos pueda venir a colaborar, que nos pueda venir. Una vez nos llegó una que decía que nos pueda venir a colaborar a sacar las copias del colegio porque la secretaria se había enfermado, ¿verdad? Y entonces están como atrasados. Entonces siempre es importante la reflexión de con quién y para qué nos vinculamos desde el proyecto. Siempre revisando desde el reglamento, ¿verdad? ¿Qué es el TCU y cuáles son los principios que lo rigen? Y también es importante, en este caso, la reflexión de lo que no es trabajo comunal universitario y que también porque se tiende a confundir, ¿verdad? Entonces, a veces se tiende a confundir que el TCU es una práctica profesional, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Porque la práctica profesional es una aplicación por parte de estudiantes del conocimiento teórico de su especialidad en instituciones o empresas públicas o privadas. Ya eso es algo más de la carrera, no todas las carreras necesariamente hacen práctica profesional, pero no es lo mismo. Igualmente se tiende a confundir muchísimo que el TCU es voluntariado, ¿verdad? Que es una actividad de carácter social que se realiza de manera voluntaria para fines benéficos altruistas. En este caso es importante recordar que la universidad tiene su propio programa de voluntariado y que este está adscrito a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Y también tendemos o se tiende a confundir el TCU con lo que es asistencialismo, ¿verdad? Que son como acciones paliativas relacionadas a la prestación de servicios sociales para relativizar y aliviar una situación concreta sin trascender o generar cambios ante los problemas sociales. Ahí es importante aclarar que ninguna de esas prácticas está mal, ¿verdad? Siempre hacemos la aclaración, ninguna de esas prácticas está mal, pero no necesariamente responde a lo que queremos o lo que se debería entender por trabajo comunal universitario. yo tal vez aquí agregar, ¿verdad? Que uno de los posicionamientos que tenemos que tener claro es que el trabajo comunal universitario es una actividad académica, al igual que la docencia y la investigación, ¿verdad? Entonces, que el componente o que las acciones que se generan en el marco de los proyectos de trabajo comunal universitario deben tener ese fin.
¿verdad? Un proceso socioformativo, formativo, donde se generen capacidades, pues para la vida también de las personas, pero que también conlleven o conduzcan a un proceso de transformación de la comunidad o la población con la que se trabaja, ¿verdad? Si no, como decíamos acá, podríamos caer en activismos, asistencialismos o dependencia, que ese no es el fin, ¿verdad? Ni de la universidad ni tampoco de los proyectos de TCU. Hacer el comercial de que este módulo está a cargo de Alejandra, mío, qué pena, no lo expliqué al principio que íbamos a estar ambas. Bueno, seguimos con la responsabilidad de la Vicerrectoría de Acción Social. Vamos a ver, es importante aclarar que por tema de espacio no incluimos dentro de la presentación todas las responsabilidades que incorpora el reglamento. Pero sí es importante revisar el resto, ¿verdad? En el reglamento que ya se los hemos enviado para los diferentes módulos. Aquí vamos como a retomar algunas. Esto está establecido en el artículo 15 del reglamento TCU. Bueno, entonces, en primera instancia, ¿verdad? Coordinar lo concerniente al TCU y velar por el cumplimiento de las disposiciones políticas sobre la materia, o sea, lo que se define por ahí, ¿verdad? Entonces, evaluar y ratificar los proyectos, que eso lo hacemos en el proceso de formulación, que de hecho acaba de terminar ahora en mayo. Ahí se hace la revisión y demás. Ese proceso específico de revisión de formulación lo vamos a ver más adelante, entonces no voy a profundizar en él en este momento. Establecer los lineamientos académicos administrativos para el desarrollo de los proyectos. Siempre nos mantenemos en continua revisión del reglamento, ¿verdad? Revisar si hay algo que mejorar. En este caso, hace poco salió el protocolo de pasantías, el protocolo de trabajo, el de ética para trabajo con comunidad. Entonces, la idea es como ir fortaleciendo todos estos procesos y ir revisando el reglamento para ver si es necesario sacar algún tipo de resolución, lineamiento o demás. Coordinar espacios académicos de reflexión y producción de conocimiento. Coordinar con la sección de test. Coordinar con las secciones de TCU establecidas en Coordinación General de Acción Social de cada una de las sedes regionales. Aquí es importante indicar que algunas sedes regionales tienen coordinación propia de TCU, tienen la coordinación de acción social más la coordinación de TCU. Entonces, en ese caso hay una coordinación, digamos, más cercana con ellos. No todas las sedes lo tienen. Creo que ahorita lo tiene Atlántico y Occidente, si no me equivoco. Coordinar con la coordinación de acción social de cada una de las sedes regionales, ¿verdad? Tratamos en la medida de lo posible tener un contacto cercano con ellos para el seguimiento a los proyectos. Igualmente estamos, bueno, en este momento también una responsabilidad de la vicerrectoría es coordinar para el tema de los seminarios de realidad nacional, ¿verdad? La articulación con los procesos requeridos. En este momento la sección tiene una comisión específica para este trabajo. Igual no sé si Alejandra quiere agregar algo. Sí, bueno, en ese sentido, ¿verdad? Es importante recordar que una de las responsabilidades de vicerrectoría en el marco de los seminarios de realidad nacional es que se articulen tanto los procesos o las temáticas que se desarrollan en estos espacios con los proyectos de trabajo comunal universitario y ojalá llegar a el ideal que se pretende, ¿verdad? Y es que los estudiantes pues puedan tener una trazabilidad de lo que se aprende o se conoce desde esos espacios de seminario de realidad nacional con los procesos de TCU. Y también eso conlleva que las mismas unidades académicas pues posicionen el TCU en función de estas temáticas y esto también genere nuevos proyectos, ¿verdad? Que respondan a las necesidades reales del contexto nacional. Igualmente, bueno, vamos a retomar algunas responsabilidades de la unidad académica. Ahí en la presentación abajo pusimos igual un signo de alerta para recordarles que no están necesariamente todas las responsabilidades de la unidad académica. Bueno, ahora en primera instancia está aprobar y renovar el proyecto de TCU. Esto, la unidad académica igual pasa por la aprobación de la CAS y la dirección igual lo revisa y también lo tiene que aprobar en el sistema. Designar a la persona coordinadora de dotar la carga académica al menos de un cuarto tiempo. Esto es importante porque, o sea, eso está regulado en el artículo 16 y nos pasa mucho que todavía hoy, bueno, el reglamento es específico al indicar que en el caso de proyectos nuevos, ¿verdad? Se tienen que aprobar por 3 años.
Y todavía al día de hoy nos pasa que mandan el proyecto por 1 año, por 2 años, o a veces no pueden completar la carga, entonces nos preguntan, ¿se puede hacer una excepción, verdad? Que no sean 10 horas, sino que sean 5, o que no sean 10 horas, sino que sean menos, ¿verdad? Pero no, o sea, el reglamento es específico y tiene que ser, en el caso de proyectos nuevos, al menos 3 años, y se tiene que dotar con al menos un cuarto de tiempo para la coordinación. Y bueno, pues igual promover el desarrollo de proyectos de TCU de acuerdo con las políticas generales de la institución, ¿verdad? Em, Aún hoy tenemos unidades académicas que no tienen proyectos de TCU. Es muy importante ahora que las unidades académicas puedan hacer como una valoración de la cantidad de estudiantes que tienen y la cantidad de proyectos que tipos deberían tener para poder, digamos, responder a esa necesidad propia de cada una de las carreras. Generar procesos de formación para el desarrollo de los proyectos de TCU. Y esta, en ausencia de la coordinación del TCU, disponer de una persona docente que supervise y acompañe al estudiantado en el TCU. Eso es muy importante. El TCU nunca, o sea, puede quedar solito, por decirlo de alguna manera. Siempre es necesario que haya una persona responsable de los estudiantes. Entonces, si el docente, obviamente, tiene derecho a sus vacaciones, dice, me voy a ir 1 mes, 2 meses, ¿verdad? 1 semana, 3 semanas, es importante que durante ese periodo la dirección designe a alguien para que le dé seguimiento a los estudiantes. Y eso es importante que se comunique a la vicerrectoría, porque a veces nos pasa que se mandan cartas, no sé, de solicitud de prórroga o de conclusión o haciendo algún trámite y lo firma otra persona que no necesariamente es un colaborador del proyecto, ¿verdad? Sino que es una persona que tal vez nunca había participado en el proyecto y viene firmada por esa persona y entonces ya uno dice, bueno, ¿por qué esta persona está firmando estos oficios? ¿Verdad? Entonces ya uno llama a la unidad académica, pregunta. Entonces siempre es importante que la persona que designa el director para sustituir al docente responsable se comunique a la vicerrectoría. Así tampoco se atrasan los trámites, porque entonces ya sabemos, ok, durante este periodo, eh, Julanito va a firmar las cartas de conclusión o de prórroga. Y yo tal vez ahí quisiera agregar, Victoria, que bueno, ha pasado, ¿verdad? En ocasiones, y como lo acaba de mencionar Victoria, en verano suele pasar bastante, ¿verdad? Que los estudiantes deben tomar vacaciones y hay muchos estudiantes que pasan 3 meses casi sin tener actividad y esto los perjudica a ellos, ¿verdad? Además que perjudica de los procesos, se supone, continuos con las comunidades, ¿verdad? Sabemos que pues estamos ahorita en un proceso de transición de lo que fue 2 años de virtualidad y eso pues ha conllevado un retomar con las poblaciones, pero que además se ve afectado en estos periodos donde los docentes y las docentes tienen pues este derecho a vacaciones o bien a permisos o bien a incapacidades. Y en este caso, ¿verdad? Nosotros sí queremos dejar claro pues que la responsabilidad no es del docente, ¿verdad? El docente pues pide su permiso, sus vacaciones o está incapacitado o incapacitada y le corresponde a la unidad académica velar por la continuidad del proyecto a pesar de que esa persona no esté activa. Y los estudiantes también tienen el derecho de tener la posibilidad de continuar con su TCU a pesar de que la persona no se encuentre, la coordinación no esté, pues esté siendo sustituida. Sí, eso es importante porque de hecho a veces nos pasa que los estudiantes se acercan acá a la ventanilla, es que me estaba intentando comunicar con el docente, ¿verdad? Él está de vacaciones, yo estoy, ¿verdad? Necesito terminar. Entonces siempre es importante como ese tema de la comunicación y la sustitución, y como decía Alejandra, eso es una responsabilidad de la unidad académica. Y bueno, esta última, disponer permanentemente de proyectos de TCU, está muy relacionado con lo que les mencionaba ahora, ¿verdad? De que todavía hoy no tenemos unidades académicas que no tienen proyectos, y es una responsabilidad pues, de la unidad académica responder a las necesidades que tienen sus estudiantes. Ok, seguimos con las responsabilidades de la CAS. Tratamos como de condensarla lo más que se podía porque aquí retomamos dos documentos que es importante. Uno es el reglamento TCU y dos, la resolución VAS 4-2017. Entonces, igual la recomendación para revisar todas las responsabilidades de la casa, revisar estos dos documentos. Entonces, bueno, en primera instancia está analizar, aprobar los proyectos, prórrogas, renovaciones y cierres. La CAS siempre va a ser como el primer filtro, ¿verdad? De los proyectos y ellos revisan a partir de sus criterios propios. Eso es importante tenerlo en cuenta porque nos ha pasado que nos llaman y nos dicen, es que me devolvieron el informe, no me lo aprobaron, me gustaría conocer
cuáles son los criterios de evaluación. Entonces, bueno, en ese caso es importante dejar claro que la CAS define sus propios criterios, ¿verdad? En función de las líneas de trabajo de acción social que tenga la unidad académica. E igualmente está propiciar espacios de reflexión disciplinaria y multidisciplinaria que permita la vinculación de las actividades sustantivas, dar seguimiento a las observaciones emitidas por la BAS en la formulación, programas, proyectos y actividades de acción social. Entonces, en este caso, si nosotros emitimos algún tipo de recomendación para el informe de labores o la formulación, es responsabilidad de la CAS revisar como primer filtro que estas se hayan incorporado a los diferentes documentos, como les mencionaba. Yo soy como el primer filtro de la unidad académica. Cumplir con las funciones específicas reguladas en la normativa institucional, tal como es el caso de los reglamentos de sedes. Aquí es importante que recordar que la CAS, digamos, tiene esas responsabilidades, como les mencionaba, el reglamento y la resolución. Sin embargo, en algunas sedes se le otorgan otras responsabilidades a la CAS, pero ya es algo meramente propio, o las unidades académicas, ¿verdad? Meramente propio de cada una. Ya eso es como una directriz interna. Por ejemplo, yo tengo una sede que, bueno, como ustedes saben, en la circular BAS 1 sobre presupuesto, habla de partidas específicas que tienen que pasar a la CAS para revisión, que eso es, o sea, por decirlo de alguna manera, obligatorio. O sea, no se puede hacer modificaciones de esas partidas si la CAS no lo revisa. Sin embargo, en la sede que yo tengo a cargo, por una directriz propia de la dirección, todas las modificaciones las de la CAS. ¿Verdad? No es una responsabilidad que venga en la resolución o en el reglamento, pero es una directriz propia que tiene la unidad académica. Entonces, siempre es importante consultar. Yo siempre digo a los docentes, bueno, esta debería ser la ruta, pero hay que consultar si la unidad académica tiene una directriz propia sobre las responsabilidades de la casa. Entonces, era como un ejemplo específico. Igualmente tenemos velar porque los proyectos en su desarrollo cumplan los planes y cronogramas aprobados en la concordancia con los objetivos académicos acordados, ¿verdad? Ellos también le dan seguimiento al proyecto. Propiciar el análisis y sugerir las medidas académicas necesarias para garantizar el cumplimiento del proyecto. Velar por la adecuada ejecución presupuestaria de los proyectos, eso es una responsabilidad de la Comisión de Acción Social. Y aprobar o rechazar modificaciones presupuestarias de partidas relacionadas con las remuneraciones, que eso era lo que les mencionaba ahorita, de que esas son partidas, digamos, que ellos ya por la circular BAS 1, ellos tienen que revisar y esas modificaciones no se realizan si no viene el visto bueno de la casa. No sé si Alejandra tiene algún otro ejemplo, tal vez que nos ayude a ejemplificar. Sí, bueno, otro de los temas que suele generar mucha confusión es el tema de las cargas académicas, ¿verdad? Nosotros no estipulamos ni en resolución ni en el reglamento que las cargas académicas sean avaladas por la casa. Sin embargo, y por eso siempre es importante estas acotaciones, es criterio o competencia de las unidades académicas ver si este tipo de rubros o algún tipo de condición especial debe pasar por Comisión de Acción Social. La comisión tiene carácter decisorio y carácter recomendativo, ¿verdad? Entonces, en algunas situaciones, como el tema de las cargas académicas, ¿verdad? Esto pasa por una recomendación, porque al final quien otorga la carga es la jefatura o la autoridad de la unidad académica. Entonces, siempre es muy importante para cualquier procedimiento, aunque suene muy simple, una modificación, como lo acaba de decir Victoria, o el tema de la gestión de recursos y demás, siempre ver cuáles son las disposiciones internas de la unidad académica, porque para la vicerrectoría, pues digamos, tenemos una generalidad de los procedimientos y procesos. Sin embargo, cada unidad académica tiene la potestad de poder generar nuevos procedimientos a nivel interno que ojalá flexibilicen más el proceso en lugar de burocratizarlo. Sin embargo, bueno, son disposiciones de cada unidad académica. Yo sí quisiera hacer nada más una acotación y es que, como lo hemos visto en estos sectores, vicerrectoría, unidad académica y CAS, todos, ¿verdad? Deberíamos hacer un equipo bien orgánico para promover el TCU, ¿verdad? Muchas unidades académicas pensarán o dirán que es la vicerrectoría la que tiene que velar que se generen proyectos. Sin embargo, digamos que para la vicerrectoría, pues obviamente es esencial que las unidades académicas se involucren y se apropien de sus proyectos, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, no todos los años, pero en algunos años hemos tenido situaciones presupuestarias que no permiten que los proyectos tengan la misma disposición de recursos y bueno, lo que tenemos muchas veces es, bueno, si la BAS no nos da, el proyecto se cierra. Entonces, por ahí pareciera ser
que no todas las unidades académicas tienen claro que la acción social se ejecuta en las unidades académicas y que en ese sentido, pues, somos parte de un engranaje donde cada una de las partes, ¿verdad? Valga la redundancia, tenemos esa responsabilidad tanto con las y los estudiantes como con las comunidades y poblaciones a las cuales nos debemos y con las cuales trabajamos, ¿verdad? Entonces es importante siempre que estos tres pilares, ¿verdad? Esta triada, podríamos decir, se mantenga en comunicación y genere procesos conjuntos, ¿verdad? Y ahí entonces, cuando las unidades académicas tienen alguna necesidad específica, pues hacerla llegar a la vicerrectoría y ver de qué forma podríamos contribuir nosotros para fortalecer los procesos de acción social, en este caso específico de TCU. Ok, continuamos con la responsabilidad de la coordinación del proyecto. Ya habíamos retomado algunas de estas responsabilidades en el módulo estudiantil, ¿verdad? Sin embargo, estas van más enfocadas al tema de la gestión académico-administrativa. Entonces, bueno, presentar la formulación e informes en los plazos establecidos, ¿verdad? Eso es muy importante. Em, y recordar que el informe de labores es un requisito indispensable para la revisión de la siguiente formulación, para la apertura de matrícula, hasta para un tema de recomendación presupuestaria, ¿verdad? A veces nos pasa que no se pudo entregar el informe de labores en la fecha que era, ¿verdad? Siempre somos flexibles en otorgar una prórroga y demás, pero en otras ocasiones esta fecha como que se va ampliando y se va ampliando y se va ampliando, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, si se necesita una prórroga, y pues valorar el tiempo, ¿verdad? Que se necesita extra y en la medida de lo posible entregarlo en esa fecha. ¿Verdad? Y es importante recordarles que las fechas de entrega de informes se incorporan dentro de la carta de aprobación del proyecto. Igualmente, si no se pueden acercar a cada uno de sus asesores y hacer la consulta correspondiente. Asegurar que el TC1 sea utilizado para fines personales, administrativos o de investigación, ¿verdad? Esto es muy importante. Siempre estar como en continua revisión de los procesos de trabajo y demás, para que no la dirección no cambie, la dirección del proyecto. Garantizar el buen desarrollo y cumplimiento de los objetivos del proyecto, ¿verdad? Esto está muy relacionado en lo que el tema del seguimiento y acompañamiento a los estudiantes, ¿verdad? Ir revisando y poder ir evaluando qué está funcionando en el proyecto, qué no está funcionando, ¿verdad? Si la metodología es la más adecuada, si la convocatoria fue la más adecuada, ¿verdad? Entonces, como poderle ir dando seguimiento a los procesos de trabajo para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Coordinar y dar seguimiento al trabajo conjunto con las instituciones colaboradoras, ¿verdad? Esto también lo vimos en el módulo de gestión normativa, que es importante, ver acomodar ese seguimiento, si es necesario, dejar, digamos, por escrito cuál va a ser el rol del proyecto, cuál va a ser el rol de la institución con la que vamos a colaborar y demás, para que después no hayan tampoco malos entendidos. Supervisar el trabajo de la población estudiantil en el cumplimiento con los objetivos en el tiempo estipulado por la universidad, ¿verdad? El tema también de la aprobación de horas, del seguimiento, este, está en este apartado específico, ¿verdad? Participar en procesos y actividades que convoque la BAS, como la Comisión de Acción Social o el Consejo Científico, asignar funciones a cada una de las personas participantes. Eso es muy importante. Cuando nos referimos a personas participantes, no nos referimos únicamente a los estudiantes, ¿verdad? A las personas estudiantes, sino también a las personas colaboradoras, en caso de que el proyecto los tenga. A veces pasa que nos dicen, como es que yo tengo un colaborador, pero el colaborador, ¿verdad? Nunca se me ha acercado para ver qué vamos a hacer en el proyecto, ¿verdad? Entonces es importante también tener reuniones periódicas con las personas que integran el equipo de trabajo, ¿verdad? Para ver de qué manera se van a distribuir las funciones, y esto está también reglamentado en uno de los artículos del reglamento. Es importante que revisen que ya no dije nada, pero los colaboradores también pueden asumir funciones del proyecto, ¿verdad? Porque si pasa como que a veces me dice, yo le puedo asignar esta tarea o le puedo asignar esta otra. Entonces, sí es una responsabilidad, digamos, de la coordinación, asignar tanto las funciones al estudiantado como al resto del equipo. Y propiciar un ambiente de respeto, intercambios de saberes, trabajo colaborativo, multi e interdisciplinario, ¿verdad? Como vimos al inicio, uno de los principios del TCU es que es la interdisciplinariedad, entonces siempre promover el trabajo
de esta forma. No sé si Ale quiere agregar algo. Sí, yo quisiera también, bueno, retomar este tema de la interdisciplinaridad en el trabajo de los estudiantes y las estudiantes del TCU, porque bueno, es algo que de los que nos damos cuenta, es obvio cuando ya un estudiante topa con pared, digámoslo así, y por más que quiere trabajar, no se ubica en ningún espacio. Y bueno, esto nos hace a nosotros preguntarnos cuáles los procesos de comunicación y articulación que se generan a lo interno del proyecto, ¿verdad? Ya que un estudiante yo le voy a poner un caso, ¿verdad? Tenía casi, por ejemplo, 4 meses de pedir qué hacer, ¿verdad? Y no tenía una función específica. Entonces, bueno, lo que hay que tener claro es que el estudiantado viene, el que se matricula, viene a incorporarse a un proceso de trabajo que va en camino, ¿verdad? Y no le corresponde a él decir, yo quiero inventarme hacer esto. Sabemos que el estudiante puede proponer su proyecto, su proceso en función de los objetivos y de las acciones que el proyecto genera, pero no aislados, ¿verdad? No que tengan, no que, por decir, es un informático, entonces yo quiero hacer una página, bueno, si eso no se compenetra o no se complementa a un proceso más allá, ¿verdad? ¿Cuál es la función de ese estudiante a nivel interdisciplinario y en el aporte que el proyecto y la universidad está haciendo con esta comunidad, con esta población? Entonces sí es muy importante por un lado, siempre los mecanismos de comunicación, ¿verdad? Con los y las estudiantes, tener claro que los estudiantes que se incorporan pues deben conocer la dinámica del proyecto y formar parte de los equipos interdisciplinarios y no solamente tenerlos ahí como mano de obra, usted hágame el diseño y solo pase haciendo diseños y nunca conocí que hacía el proyecto, ¿verdad? Y también eso les permite a ellos nutrirse. Recordemos que uno también de los propósitos es realimentar la formación del estudiante y de la estudiante, y eso solo se logra si el estudiante se involucra en los procesos comunitarios o con las poblaciones que se colabora y con otros estudiantes y otras estudiantes de carreras diversas que le permite realimentar su formación. Entonces, sí retomar, los estudiantes también tienen un derecho y es tener esa comunicación constante con su docente y en ese sentido pues recordar esa responsabilidad, ¿verdad? Porque es al final la que permite que el proyecto pueda caminar de la mejor manera, ¿verdad? Siempre sabemos que hay situaciones específicas que se pueden dar, situaciones personales de los estudiantes, limitaciones en tiempo de pandemia, que hubo muchas, pero al final la mediación entre el estudiante y docente es muy importante para que por un lado ellos logren avanzar en sus horas y por otro el proyecto también avance como corresponda. Listo. Entonces, bueno, ahora entramos como a la parte del proceso de la entrega de la formulación. Entonces, vamos a contarles el proceso, ¿verdad? Viene, la persona responsable del proyecto formula el proyecto en el CIPRES. Entonces, bueno, cada uno de ustedes ingresan al CIPRES, generan la propuesta. Esta propuesta en primera instancia, como les mencionamos anteriormente, la revisa la coordinación de acción social, ¿verdad? Ustedes lo elevan a la coordinación de acción social y ellos pues lo revisan, lo analizan a partir de los criterios internos que se tengan. Y aquí hay dos escenarios. El primero, que puede ser que la Comisión de Acción Social diga, que lo revisamos, pero es necesario fortalecer estos apartados, ¿verdad? O es necesario guiar los procesos de trabajo hacia esta línea en función del plan de acción social que se tenga en la unidad académica y demás, y lo devuelva a la coordinación del proyecto, ¿verdad? Entonces, en este caso, cada uno de ustedes pues hace los cambios, reformulen lo que tiene que reformular y lo vuelve a elevar a la comisión. El otro escenario es que el proyecto estuviera súper bien y la comisión diga, ok, se aprueba sin observaciones, ¿verdad? Entonces, en caso de que ya la comisión lo aprueba, la CAS lo eleva a la dirección, ¿verdad? Entonces ya la dirección igual lo revisa, a partir de revisa el acta, ¿verdad? Que emitió la casa y demás, y lo remite a la vicerrectoría. Aquí es importante hacer un pequeño anuncio. Recordar que se puede enviar ya sea el acta ratificada y firmada manuscrita según la resolución R174-2020 o enviar la transcripción del acuerdo que se tomó en firme, esto según la circular VAS 13-2021. Hacemos ese pequeño comercial, por decirlo de alguna manera, porque
todavía pasa que se están enviando las actas firmadas en digital o no vienen ratificadas. El proceso de ratificación sabemos que es un poco más lento porque implica una siguiente sesión, ¿verdad? Donde la comisión pues, ratifique el acta de la sesión anterior. Entonces, a raíz de eso, y como eso tal vez se provocaba algunos atrasos, ¿verdad? Por eso fue que la vicerrectoría pues, saca esta circular VAS 13 que da como la opción de que si el acuerdo se toma en firme, se pueda transcribir. En esta circular viene creo que son 5 o 6 apartados que se tiene que incluir dentro de esa transcripción. Esa transcripción, ¿quién la firma? La dirección. Y esa transcripción, dado que es un oficio donde se transcribe estos 6 apartados, esa transcripción sí se puede firmar en digital. ¿Verdad? Lo único que sí se tiene que firmar manuscrito es el acta ratificada, eso según la resolución R174. Hacemos la aclaración porque todavía por ahí nos llegan algunas actas firmadas en digital. Entonces, bueno, cuando ya la dirección lo revisa, hace toda esta transcripción o tiene el acta ratificada, lo remite a la vicerrectoría. Entonces, ¿qué remite la dirección? Bueno, remite este oficio con toda esta información y además debe ingresar al CIPRES y aprobar el proyecto en el sistema CIPRES. Esto es muy importante porque a veces se remite la información, digamos, por medio de oficio, pero no está aprobada en el sistema. Entonces, ¿verdad? Por ahí puede haber un atraso porque nosotros igual no podemos, revisar el proyecto si no está aprobado en el sistema. De hecho, no podemos ni siquiera importar la información del sistema CIPRES al sistema VITE, que es el de la vicerrectoría, si no está aprobado. Entonces, siempre es muy importante que la dirección lo apruebe en el sistema. Yo agrego ahí nada más, Vicky, que sí es importante, bueno, creo que esto venía aquí, perdón, no me voy a adelantar, mejor digamos. Ok, entonces, cuando la formulación ingresa a la vicerrectoría, ¿verdad? Lo primero que hacemos es verificar el cumplimiento de los requisitos según la circular que se emite cada año, ¿verdad? Nosotros siempre, como en el mes de abril, emitimos una circular diciendo cuál es el periodo para la entrega de las formulaciones, para que ingresen a recomendación presupuestaria y demás. Entonces, bueno, ¿qué revisamos? ¿Verdad? Lo que hablamos ahora, el visto bueno en la casa, el visto bueno en la dirección, que el proyecto esté aprobado. Algo muy importante, que la carga académica del docente responsable o del equipo, ¿verdad? En caso de que sean varios, coincida con la vigencia del proyecto. Esto es muy importante. A veces pasa que se actualiza todo el proyecto y la carga quedó la del año pasado. Entonces, en estos casos, igual hay que mandar un documento, pedir la información. Entonces, en este caso, de que ustedes digan, ups, ay, actualice todo, ya lo aprobó el director y no actualicé la carga académica, ¿qué hacemos? Entonces, únicamente como para solventar la situación, se puede hacer el formulario de carga académica donde se indica, ¿verdad? Como adjuntamos el formulario para la vigencia del proyecto, dado que por un error no se incluyó en el sistema. Entonces ya con ese formulario no hay ningún problema, se hace el trámite, pero siempre tiene que venir completo. En el caso de que no venga toda esta información, tipo se tiene que hacer algún tipo de evolución a la unidad académica pidiendo lo que haga falta o pidiendo que corrija el acta o la transcripción del acuerdo, pero esa es como la revisión que siempre hacemos. Posteriormente viene la lectura y análisis de la formulación, ¿verdad? Ahí pasa exactamente igual que como con la Comisión de Acción Social, ¿verdad? Nosotros la revisamos, puede ser que sea necesario fortalecer algún apartado, entonces, bueno, eso va a depender de cada uno de los asesores, ¿verdad? Puede ser que se haga un oficio, indicando, digamos, cuáles son los aspectos a fortalecer. En ese mismo oficio se puede pedir una reunión para reunirnos con el docente, ¿verdad? Y revisar con él qué es lo que nosotros consideramos que se puede fortalecer y demás. Y ya cuando el proyecto, por decirlo de alguna manera, está listo, digamos que se incorpora la información o se fortalecieron los apartados o demás, o como mencioné ahora, puede ser que el proyecto venga súper bien y no necesite ningún tipo, digamos, como de proceso de revisión con el docente, entonces ahí el proyecto, digamos, pasaría a recomendación presupuestaria. Esta recomendación presupuestaria es importante indicar que es validada por la asesoría general. Entonces, en esa recomendación nosotros tomamos como referencia para hacer la misma eh, la, la asignación de presupuesto al año anterior, la ejecución presupuestaria de los años anteriores, los criterios que la vicerrectoría pueda indicar, ¿verdad? Y algunas otras observaciones con la asesoría general. Entonces ahí se hace el proceso de recomendación presupuestaria. De hecho, en este momento estamos en este proceso.
Y posteriormente a esto, está como lo que hablábamos ahora, era la emisión de recomendaciones a la formulación, que la cual también es validada por la asesoría general, o la incorporación de la información del proyecto en el sistema VITE, que ya cuando el proyecto se aprueba, todo lo que estaba en el CIPRES, nosotros lo importamos al sistema VITE, ¿verdad? Y ya ahí procedemos con la ratificación del proyecto y se les envía a ustedes ya un documento, ¿verdad? Con esta información, que era la carta que yo les mencionaba ahora, que en esta carta se incluye las fechas de los informes de labores. Aquí, sí, Ale. No, termina. Ah, no. Aquí es importante aclarar una cosa. Cuando el proyecto es aprobado por una vigencia amplia de 2, 3 años, es importante aclarar que al estar aprobado en el sistema CIPRES ya no se le pueden hacer cambios, únicamente se pueden tocar dos apartados, por decirlo de alguna manera, solo se pueden modificar dos apartados. Uno, el de presupuesto y dos, el del cronograma. Esto es importante, ¿por qué? Porque si ustedes plantean un proyecto, pensemos en un proyecto que ustedes plantearon en 2022 al 2025. Y entonces está, en este momento estamos en recomendación presupuestaria 2023, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes plantearon el proyecto, dijeron, ay, yo necesito estas partidas, pero ahora que están en la ejecución del proyecto, ustedes se dan cuenta que esas partidas no necesariamente responden a la realidad actual del proyecto, ustedes para esta recomendación presupuestaria pueden actualizar esa información. En ese caso se actualiza únicamente la parte de presupuesto y al haber cambios, eso debe pasar por la Comisión de Acción Social para aprobación. Eso es importante tenerlo claro porque pasa muchísimo que se hace una copia. Los profes normalmente hacen una copia del proyecto que ya está aprobado. Entonces, nosotros a nivel de sistemas no podemos, digamos, bajar esa información. Entonces, siempre es importante, qué pena, yo creo que se escucha el tren al fondo, siempre es importante recordar que si es una vigencia amplia, los cambios a nivel presupuestario se hacen en el código de PRY que ya está aprobado. No se crea una copia del proyecto, sino que se hacen en este que ya están aprobados. Ale, ¿ibas a agregar algo? Sí, yo nada más quería pues recapitular la importancia. Sabemos que los tiempos institucionales nunca son acordes a los tiempos reales de ejecución del proyecto. Sin embargo, pues debemos responder a ellos, por lo menos por un tema de formalidad y de formalidad y también para garantizar la asignación de recursos, ¿verdad? Entonces, los proyectos que entran después del periodo de aceptación de propuestas y que requieren recurso ordinario, que son los TCU, ¿verdad? Como el caso de los TCU, corren no el riesgo, digamos, pero sí tenemos una posibilidad de no contar con todo el recurso que se esté solicitando en el caso que entren de forma extemporánea. Entonces, aquí hacemos un llamado, pues obviamente muchas veces los docentes nos dicen, es que yo lo entregué desde marzo, ¿verdad? Y nunca llegó a mayo, ¿verdad? Entonces ahí digamos que también nosotros hacemos o instamos para que la comunicación entre docentes, coordinación, comisión CAS y las unidades académicas sea fluida porque muchas veces pasa eso, ¿verdad? Los docentes pueden entregar tal vez la formulación a tiempo, pero en el ir y venir por observaciones de la comisión y demás, no entran en los tiempos. O también el trámite de la misma unidad académica no entran en los tiempos. Entonces, eso genera de alguna forma un riesgo en el tema al menos de la recomendación presupuestaria. Sí le puedo decir que el personal de TCU, pues obviamente, aunque lleguen a tiempo, tratará de hacer su mayor esfuerzo para que los proyectos puedan ser incorporados en este proceso de recomendación presupuestaria, porque sí tenemos claridad de la importancia que es para los proyectos contar con los recursos básicos, podríamos decirlos, para su ejecución, pero en algunos casos, ¿verdad? Eso se nos sale de las manos. Y también es muy importante que estén, digamos, en los tiempos, porque de eso también depende la apertura de matrícula, ¿verdad? Entonces, si no se tiene conocimiento de que el proyecto va a renovar, pues obviamente llega algún momento en el año en que tendríamos que deshabilitar el proyecto para matrícula porque nada nos garantiza que se vaya a formular para el siguiente año, ¿verdad? Entonces, el tema de los tiempos, sí, ya lo vamos a decir así, en términos oficiales, digamos, como institución o la administración de la institución, es porque necesitamos
garantizar, ¿verdad? Que esos proyectos puedan tener las condiciones para operar, y si no entran en el tiempo establecido, pues corremos ese riesgo, ¿verdad? Entonces sí es importante que lo tomen en consideración, ¿verdad? Tanto ustedes quienes formulan como las comisiones y las instancias administrativas de la unidad académica, para garantizar que los proyectos se puedan ejecutar sin ningún problema, por lo menos en la parte administrativa, ¿verdad? Que eso no sea un inconveniente para el inicio de su desarrollo. Sí. Con la presentación de los informes de labores, como les mencioné, esas fechas vienen en la carta, ¿verdad?, de aprobación, y el sistema se abre aproximadamente 60 días antes de la fecha que se estableció. Entonces, en este caso, ¿verdad?, la coordinación del proyecto elabora el informe en el sistema VITE. Es una guía, y la idea es como que puedan ir completando la información. Es importante que cualquier cambio, perdón, voy a hacer un paréntesis. Es importante que cualquier cambio que se haga en la formulación durante la ejecución del proyecto, ya sea que ustedes digan, no, este objetivo no lo voy a llevar a cabo así, le voy a cambiar las metas, los indicadores, o tal vez voy a cambiar esta ubicación geográfica, que lo informen a la vicerrectoría para nosotros poder actualizar la información en el sistema IT, y cuando ya ustedes completen el informe de labores, la información esté y pues lo más actualizada posible. Ese era el paréntesis, perdón. La coordinación, bueno, entonces la coordinación del proyecto elabora el informe en el sistema. Igualmente, este informe pasa a revisión de la Comisión de Acción Social. Em, Aquí es importante tomar en cuenta lo que les mencionaba, era la comisión lo revisa a partir de los criterios que ellos tienen. Y esto va a depender también mucho de la comisión. Es importante que ustedes hagan la consulta. El informe en el momento que se manda a la comisión a revisión también se debe mandar a nivel de sistema VIT para que ellos después puedan aprobarlo. Sin embargo, hay unidades académicas que piden que no lo envíen hasta después de la revisión. ¿Por qué? Porque puede ser que lo devuelvan, puede ser que le pidan algún cambio, además. Entonces, siempre es importante, ¿verdad?, que ustedes consulten a la Comisión de Acción Social de su unidad académica cómo quiere que le envíen el informe, ¿verdad? Hay unidades académicas que, por ejemplo, lo piden en físico, hay otras que lo piden únicamente por correo, otras que dicen, sí, mándelo por correo y de una vez lo mandan en el sistema, ¿verdad? Entonces, siempre es importante, como lo que decía Ale, como esa comunicación que ustedes puedan tener con la Comisión de Acción Social. Entonces, en este caso, la CAS, bueno, analiza el informe, ¿verdad? Como les mencioné, puede ser que lo apruebe o que lo devuelva para hacerle algún cambio o que se necesita ampliar la información o demás. Cuando la CAS ya lo aprueba, igualmente lo eleva a la dirección, ¿verdad? Y ahí sí, ya cuando lo eleva a la dirección, sí es importante que ya aparezca aprobado a nivel de sistema por la Comisión de Acción Social, porque en este caso, si a nivel de sistema no está aprobado por la CAS, el director no lo va a poder aprobar, ¿verdad? Entonces, debe tener este visto bueno tanto a nivel de sistema, igual que con la formulación, ¿verdad? Se debe remitir el acta, ya sea ratificada y firmada, o el acuerdo según la circular VAS 13. En este caso, bueno, la dirección, mediante un oficio, ¿verdad?, remite a la VAS la documentación respectiva para la presentación del informe. Es importante aclarar que la revisión del informe de labores repite el proceso que expusimos en la de la formulación, entonces no lo incluimos tal cual. Ale, ¿vas a decir algo? Sí, pero era en relación a la importancia del contenido del Ah, informe, ¿verdad? El sistema VIT, o más bien el sistema institucional desde CIPRES hasta VIT, es un poco rígido, o no permite por lo menos un desarrollo sustantivo de muchos de los proyectos, por lo menos en la parte de la redacción. Sin embargo, nosotros sí que yo quisiera acotar, y yo creo que hablo por todas las compañeras y compañeros, de la importancia de que el informe tenga mucha información cualitativa y también pueda evidenciar los aportes académicos del proyecto. El informe es uno de los insumos, o el más importante, diría yo, que tenemos para hacer la evaluación de ascenso en régimen. Y muchas veces el informe obvia muchos datos importantes, ¿verdad? Como participación del personal docente en actividades donde se exponga lo que hace el proyecto, si tiene reconocimientos, si hace publicaciones, si trabaja con población vulnerabilizada, ¿verdad? Etcétera. Entonces, uno identifica con quién trabajó en ese periodo, y esos son insumos o datos relevantes para el proceso de evaluación en ascenso. Entonces, muchas veces una evaluación no es la mejor,
¿verdad? Y es porque hay mucha omisión de información o el proyecto obviamente prioriza, hay acciones con la población, pero no sistematiza. Y en esa parte, pues en la parte académica, cuando hacemos esta evaluación o hacemos el aporte para la evaluación, se pierde esa información y por ende eso no permite que muchas veces las evaluaciones sean mejores, ¿verdad? Entonces, yo aquí lo que quisiera es instar, ¿verdad? Que cuando ustedes hagan un informe, más allá de contestar sí o no, ¿verdad? Puedan tener, hacer un balance real de lo que los objetivos lograron. Pues si bien es cierto, muchos de los indicadores son en términos de actividades, creo que es valioso también poder recuperar cómo estas actividades, estos procesos permiten o generan cambios que el proyecto se planteó hacer, ¿verdad? Entonces, por ahí va mi observación, ¿verdad? De la importancia del informe, pues obviamente como un requisito institucional y una responsabilidad del personal que está en proyectos o genera procesos institucionales a nivel de investigación, acción social o docencia, pero también porque son un insumo importantísimo tanto para rendir cuentas como para las instancias internas donde el personal docente solicita ascenso en régimen y no siempre la evaluación es la mejor y no porque el proyecto no haya hecho nada, sino porque falta mucha información que tal vez en el quehacer, ¿verdad? El proyecto no prioriza y que también es relevante para este proceso de evaluación. Eso sería, Vicky. No, eso que menciona Alejandra es muy importante, no solo porque la evaluación no es a lo mejor, sino porque a veces tampoco se puede evaluar al docente. De hecho, voy a dar un ejemplo concreto que me pasó a mí en esta última evaluación, que cuando yo vengo a revisar el informe de labores, el responsable a la hora que incluyó la información omitió el trabajo del colaborador y el colaborador era quien iba a ser evaluado, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues yo hice las consultas que consideran en ese momento, que cómo se podía hacer, y pues para no afectar la evaluación de esta persona, ¿verdad? Y lo que se me informó es que en este caso, si no había información, y lamentablemente no se podía evaluar. Pero entonces, bueno, yo igual hice la evolución a la unidad académica, ellos van a hacer pues un oficio, ¿verdad? Indicando que por un error involuntario no se incluyó la información, pero lamentablemente para esta evaluación ya no se podía, digamos, como solucionar. Yo esperaría que el docente en la próxima fecha pueda pues, volver a optar por su evaluación y ya tener la información acá en la vicerrectoría, pues para que no se vea afectado. ¿Verdad? Entonces siempre es muy importante como revisar eso que decía Alejandra y el contenido de los informes de labores. Ok, entonces ahora con lo del rol de la asesoría de proyectos, ¿verdad? Bueno, tenemos asesora acompaña la coordinación del proyecto, la casa y direcciones en el marco de TCU. Em, Siempre tratamos en la medida de lo posible de tener una relación cercana, no solo con el responsable, sino de poder colaborar cuando la CAS lo solicita, igual con las direcciones. Así que todos ustedes siéntanse pues, en la confianza de acercarse a su asesor, ¿verdad? En el momento que tengan algún tipo de duda, consulta, situación con algún estudiante y demás, siempre estamos en la disposición pues, de colaborar y acompañarles en todos los procesos que se gesten desde los proyectos de TCU. Coadyuva para que los proyectos cumplan con la normativa vigente, ¿verdad? Aquí es importante también indicar que desde la base tenemos el apoyo de una persona en la asesoría legal, entonces siempre es importante si hay alguna situación o demás, podemos hacerle la consulta a él. Yo siempre les digo a mis profes como que nos vean como un colaborador más del proyecto, ¿verdad? No como una persona que está ahí revisando y diciendo esto está mal, esto está bien, no, ¿verdad? Sino como una persona cercana que les puede colaborar en los diferentes procesos. Y bueno, igual participamos en el proceso matrícula, en el módulo de asuntos estudiantiles explicamos un poco, ¿verdad? Participamos en el tema de la revisión de que el proyecto está al día, en formulación, informe, que cuente con la carga académica. Revisamos en conjunto con los docentes cuando se considera necesario, si es necesario ampliar o más bien reducir la cantidad de cupos, ¿verdad? En el caso de las proyecciones para matrícula. Entonces siempre es muy importante tener pues, una comunicación fluida con la asesoría de proyectos. Acompañan los procesos generados por la Vicerrectoría de Acción Social. Sirve de enlace entre el personal docente e instancias internas de la base y entre proyectos, ¿verdad? Eso es importante, lo que les mencionaba, por ejemplo, la asesoría legal o dudas o consultas que tengan sobre la parte administrativa, que tienen algún problema con un sistema, ¿verdad? Siempre servimos como de enlace y pues para facilitar los procesos de cada uno de los proyectos. Asesora y acompaña al estudiantado matriculado en proyectos de TCU.
¿verdad? Y se lo mencionamos ahora, que a veces los estudiantes se acercan y nos preguntan, mi profesor está de vacaciones, con quién me puedo asesorar, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer? Alguna duda que tengan, que tal vez no les queda claro cuál es el procedimiento para hacer una pasantía o que se les está presentando alguna situación, ¿verdad? Entonces siempre estamos en continua comunicación también con el estudiante. Y planifica, organiza, ejecuta y apoya en capacitaciones a la comunidad universitaria. Siempre tratamos en la medida de lo posible, pues apoyar a las unidades académicas, ¿verdad? Hemos llevado a cabo procesos específicos con unidades académicas porque así lo solicitan, ¿verdad? Que les gustaría como algún tipo de capacitación o que se les brinde algún tipo de taller para el fortalecimiento de los proyectos. Entonces, esa es parte, no pusimos tampoco todas porque son muchas las labores que se realizan de la asesoría, pero tratamos como de rescatar estas. Aquí es importante tener claro algunas cosas. Em, el asesor, cada uno de ustedes tiene un asesor asignado por unidad académica. En caso de que su asesor o asesora no esté porque está de vacaciones, porque se incapacitó o demás, la recomendación que siempre hacemos es que en ese momento ustedes se puedan comunicar con la compañera Génesis González. Ella es la secretaria de la sección, ya sea al número 2511-1219 o al correo de secretaría, que es secretariatcu.as@ucr.cr. Esa información viene ahora al final, no se preocupe, ahí viene en la última diapositiva. En caso de que el asesor no esté y sea un trámite urgente, así que ustedes digan, no, yo no lo puedo esperar, ¿verdad? A que regrese o necesito solucionarlo ya porque ha pasado, ¿verdad? Que tiene una situación especial como estudiante, lo que lo puede pasar, ¿verdad? Pueden comunicarse con la asesoría general, que es Minor Cordero. Igual ahora en las últimas diapositivas vienen los contactos de él. Igualmente, eh, si tuvieran alguna situación con su asesoría ¿verdad? Que no les conteste un correo o que, ¿verdad? Siempre es bueno comunicarse con Minor, ¿verdad? Como para que también él les pueda informar si es que no está, si está de vacaciones o si está incapacitado, ¿verdad? Son cosas que se pueden presentar. Pero esos son como los dos contactos que en caso que alguno de nosotros, o sea, su asesor asignado no esté, pueden comunicarse ya sea con Génesis o con Minor. Sí, yo quisiera nada más agregar ahí con el tema de la asesoría, bueno, reiterar lo que dice Victoria, las compañeras, pues Rocío, Mónica, Raquel, el compañero Edgar, Victoria y yo, estamos a la orden, ¿verdad? Ante cualquier consulta. No necesariamente, algunas veces se llama y yo estoy atendiendo y tal vez atendiera consulta de un estudiante de otro proyecto, ¿verdad? Y eso no está mal, ¿verdad? Todos estamos ahí para brindar un servicio y en este caso, pues como lo dijo Victoria, si no es posible con su asesoría designada, pues aquí estamos a la orden, siempre manteniendo ese canal prioritario que en casos urgentes lo ideal es que se comuniquen con el asesor general, porque es al final la persona que puede, digamos, valorar de manera, valga la redundancia general, cómo atender esa situación en ausencia de la asesoría. Entonces, y bueno, de igual forma, nosotros, además de estar en las gestiones administrativas, pues también nos importa mucho mantener esta comunicación constante con el personal docente en el desarrollo del proyecto, pues para ir conociendo en la mano qué es lo que va haciendo, ¿verdad? Que muchas veces dista de lo que está formulado y no es porque el proyecto así lo quiera, sino es que la realidad muchas veces nos hacen ir por un camino distinto, para también entonces ahí nosotros ir colaborándoles en este proceso en el desarrollo del proyecto. Entonces, tanto cuando tienen la idea como están en el desarrollo o en los procesos de cierre de los proyectos, tengan la plena seguridad que el personal asesor, pues ahí va a estar siempre de la mano tratando de colaborar en la medida de las posibilidades y también, si no al menos, ser este enlace con otras instancias para poder colaborar con sus proyectos. Ok, y ahora para ir finalizando, este año agregamos esta diapositiva sobre los sistemas informáticos de apoyo a la gestión de proyectos. Bueno, recordarles, ¿verdad? Que el sistema de formulación plan presupuesto, que es el sistema CIPRES, que es donde cada uno de ustedes, ¿verdad? Formuló su propuesta, es administrado por la Oficina de Planificación Universitaria,
que es OPLAU. Entonces, en caso de tener alguna situación con este sistema, es importante que ustedes se puedan comunicar a OPLAU. Ahí pusimos el número de extensión de las personas responsables, y ellos son los que pueden dar acceso, que si, por ejemplo, nos ha pasado de que ahora en el proceso de formulación que no les aparece una partida o que en algún momento la partida de horas asistentes estudiantes estuvo bloqueada, ellos son los únicos, que pueden hacer la revisión. Esto lo aclaramos porque a veces se nos consulta, como es que me pueden habilitar el CIPRES o necesito hacer un cambio en el CIPRES, ¿verdad? Entonces, en este caso, los únicos es los compañeros y compañeras de OPLAU. Y en la vicerrectoría sí tenemos dos sistemas, que sería el sistema VIT, ¿verdad? Que es donde está toda la información presupuestaria, la formulación del proyecto y el sistema de trabajo comunal universitario, que este es donde ustedes completan la boleta para la matrícula, ¿verdad? Pueden ver el listado de estudiantes matriculados, ahí llenamos, por ejemplo, también la solicitud de becas en el tercer ciclo, ¿verdad? Ese es el sistema de trabajo comunal universitario. Estos dos sí están a cargo de la Vicerrectoría de Acción Social, específicamente de la Unidad de Desarrollo. Entonces, para cualquier consulta, igual pueden escribir a ese correo que les dejamos por acá, ¿verdad? ayudatic.as@ucr.c.cr o a la esa extensión 251238. Esos sí son propios de la Vicerrectoría de Acción Social. Y aquí les dejamos también el contacto de las personas que integramos el equipo de trabajo comunal universitario con su respectivo correo electrónico para alguna consulta, duda y demás. Esa sería como la información y les voy a compartir en este momento el link de la evaluación de la sesión de hoy antes de que se nos olvide. Y no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario. Si alguien tiene alguna consulta, la puede hacer. En el chat no anotaron nada, pero en todo caso, si tienen consultas, las podemos evacuar aquí directamente. Todo muy claro, muy confuso. No, Yo quisiera hacer una pregunta sobre el adelante, Gabriela. material. Ujú. Gracias. Bueno, yo he participado en en todas estas charlas, ¿verdad? Pero hay momentos en los que tal vez me he, no sé, como despistado, digamos, por algún motivo de trabajo. Creo que ya lo están preguntando en el chat también. Si se pueden acceder a las charlas y el material también. Gracias. Sí, sí, Gabriela, tal vez para comentarles, nosotros en los próximos días les vamos a estar mandando un correo con toda esta información. La idea es poder compartirles tanto el video, ¿verdad? Por si alguien quisiera pues, revisarlo, ¿verdad? O tal vez para que a ustedes les quede hasta como insumo, ¿verdad? De tal vez una persona, algún colaborador o demás, ¿verdad? Que se sume al proyecto, como que ustedes le puedan facilitar esta información. Entonces estaríamos pasando los videos, las presentaciones, los documentos a los cuales hicimos referencia, era, por ejemplo, hoy hablamos de la circular BAS 3, entonces dentro de la carpetita específica de este módulo va a ir esa circular. Si hablamos de algunas otras resoluciones y demás, eso va a estar, digamos, pero esperamos enviárselo en los próximos 15 días, entonces ahí les estaría quedando la información. Ok, muchas gracias. Con gusto. Doña Mariana. Buenos días, sí, quería hacer una consulta. Yo soy coordinadora de la Comisión de Acción Social y, bueno, generalmente llevamos todas las discusiones de lo que es proyectos nuevos o proyectos que se renuevan a la comisión con un plazo, digamos, de 8 días antes, alrededor de 8 días antes se hace la distribución. A veces no pasa así, a veces casi que el día anterior están haciendo los compañeros el envío. Pero últimamente los compañeros han compartido conmigo como digamos, la coordinadora de comisión, los proyectos para retroalimentación antes de llevarlos digamos, al colectivo, ¿verdad? Ese espacio colectivo donde
donde los proyectos se comentan, las renovaciones o las propuestas nuevas. Ha sido interesante, pero también me llevó a mí como a repensar un poco esa estrategia porque, digamos, de alguna manera a veces las personas se sienten afectadas porque tal vez han tenido, digamos, cuando me lo mandan de retroalimentación, entonces yo les digo, mire, de ahí me pongo con cuidado a revisar porque he sido para review de muchas cosas, ¿verdad? Entonces uno toma ese cuidado. Pero muchas veces ellas y ellos se pueden afectar porque uno les dice, mire, no, así no se puede ir, ¿verdad? O llega el mismo día en que se presenta el documento a la comisión y se rechaza porque no hubo, digamos, una buena formulación, o sea, una coherencia lógica, o porque, digamos, si un proyecto tiene 5 años y no se ha cambiado nada, cuando uno lo vuelve a ver, dice, y esto vuelve a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo me estaba preguntando si podría, digamos, desarrollarse alguna estrategia que, digamos, permitiera que la coordinación se mantuviera de alguna manera neutral de previo, ¿verdad? Y pensé un poco en la estrategia que se sigue a nivel de investigación, que es que los proyectos pasan por pares, un par externo y un par interno antes de ir a discusión. Y eso favorece mucho porque no genera problemas con el coordinador y tampoco los compañeros internamente dentro de la comisión se sienten a veces cooptados por, no le voy a rechazar el proyecto a mi compañero o a mi compañera, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una inquietud que quería traer en este momento para ver cómo ustedes la veían, cómo podría ser viable o si definitivamente no es una posibilidad. Es una inquietud. Muchas gracias, doña Mariana. Sí, yo lo decíamos hace un ratito, ¿verdad? Cada unidad académica establece sus procedimientos y procesos internos para el buen devenir de los proyectos y de la acción social en general. Muchas veces esto pasa porque tal vez los docentes no tienen la claridad del rol que tiene la Comisión de Acción Social en torno a la acción social como tal, ¿verdad? En este caso, pues las personas que ocupan un puesto en esta comisión o en el consejo científico que también tiene que ver proyectos de acción social en algunos centros, ¿verdad? Lo que nosotros recomendamos es que las discusiones se amparen a procesos objetivos, ¿verdad? Y en este caso, bueno, para nosotros es de gran valía que los docentes conozcan cuál es la línea estratégica de acción social de su unidad académica. Y si la hay, ¿verdad? Y en este caso, pues cuando hay una línea estratégica y el proyecto, por más bueno que pueda sonar, no se ancla a esta estrategia, pues o una de dos, o podemos revisar el plan estratégico que tenemos de acción social o bien decir por qué motivos el proyecto no se ampara a lo que la unidad académica está impulsando desde la acción social. De igual forma, lo que usted mencionaba, el tema de los pares, yo le puedo decir que hay unidades que los tienen, ¿verdad? Hay unidades que como usted lo menciona, tal vez haciendo alusión a la investigación, generan un proceso muy parecido para los proyectos de acción social, donde los validan o los valoran primero estos pares para cerciorarse pues, de lo que se está haciendo responda, ¿verdad?, a la rigurosidad académica y demás. Y la Comisión de Acción Social, pues por su parte, ya tiene un insumo en ese análisis que hace, ¿verdad? Entonces, eso puede ir de la mano también con criterios propios que la CAS pueda establecer para sus proyectos en la línea de acción social y que los haga de conocimiento de los docentes y las docentes de la unidad académica, ¿verdad? Entonces, ¿qué decir? Que la unidad académica en estos 5 años está en un plan de la acción social sobre estos temas y demás, que el docente sepa qué es lo que le van a calificar o cómo se le evalúa en la Comisión de Acción Social o cuáles son esos criterios mínimos, ¿verdad? O básicos que necesita para que el proyecto pues tenga pueda ser, digamos, analizado con una objetividad, ¿verdad? Es importante que los docentes tengan esa información. Tengo aquí, creo, Vivian, por ejemplo, en la sede de Occidente, ellos tienen una subcomisión, digamos, por departamentos de carreras, que antes de que lleguen a la CAS, esta subcomisión ve los proyectos, ¿verdad? Que también es un filtro importante que le da a la Comisión de Acción Social un insumo adicional. Obviamente, por ser una sede, pues la dinámica es más distinta,
pero igualmente sigue siendo un filtro, un referente inicial que puede ir dándole insumos para que se mejore la formulación. Y ya cuando llegue a la comisión, recordemos que la comisión es un órgano y no solo es la coordinación, ¿verdad? Entonces, a mí me ha pasado, yo como asesora, hay docentes que me envían la idea de proyecto y yo les doy una primera revisada, por decirlo así, una lectura y les doy insumos para fortalecer la formulación, pero cuando ya viene aprobado por la comisión y la unidad académica, debo hacerlo también, debo hacer una revisión desde la mirada de la vicerrectoría, ¿verdad? En el sentido de cumplimiento con las normas y demás, y pues obviamente ahí las observaciones que yo hago las hago también amparadas al criterio o validación de la asesoría general y de la señora vicerrectora. Entonces, en este caso, el que una persona como coordinadora o miembro de la Comisión de Acción Social pueda darle observaciones en primera instancia a un proyecto no está mal, siempre y cuando se tenga claro que cuando llegue la discusión de la Comisión de Acción Social es el órgano el que revisa, el órgano como tal, el que emite observaciones, y que en ese sentido creo que lo importante es eso, que los docentes tengan una cercanía con la comisión, que sepamos comunidad académica hacia dónde vamos con la acción social y los TCU, y que en esa línea pues los docentes sepan de que las observaciones no son de índole personal, ¿verdad? No es que yo tengo nada contra suya, o si esta vez se lo apruebo porque mañana tal vez usted me ve a mí, mi proyecto, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? No debería privar el tema de la subjetividad o el tema personal, ¿verdad? Entonces ahí yo creería que esta opción que usted pone, el tener un par, si ustedes como comisión lo consideran importante hacerlo, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Creo que cada comisión y cada unidad académica establece esos criterios, no siempre los conoce la Vicerrectoría de Acción Social y tal vez ahí es donde los docentes dirán, bueno, es que ustedes me piden una cosa y la comisión otra. Ahí tal vez es que nosotros no conocemos cómo trabajan a lo interno cada unidad académica y cada comisión, pero que lo pueden hacer, sí, porque es potestad, digamos, de la unidad académica poder generar criterios, procedimientos o procesos específicos para el buen funcionamiento, en este caso de la acción social desde el TCU. Muchas gracias por su respuesta, Alejandra, muy amable. Con todo gusto. ¿Alguien más? ¿Alguien? Parece que no, Vicky. No, ok. No, bueno, entonces agradecerle la participación, recordarles que en el chat está el link para la evaluación. Para nosotros es muy importante toda la realimentación que nos puedan brindar, ¿verdad? Para mejorar este proceso el próximo año. Si no hay alguna otra consulta, comentario, pues agradecerle la participación y desearles un lindo día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Muchas Muchas gracias. Hasta luego, gracias.